Siguiente. Siguiente, por favor. Y pues bueno, dentro de la narrativa, nosotros estamos acostumbrados a controlar la narrativa para generar una inmersión en el lector. Entonces, dentro de los juegos de mesa, estamos haciendo algo muy curioso porque giramos, hacemos un sacrificio de control para poder generar una mejor inmersión en las personas que juegan, o en este caso, si lo hiciéramos un símil con los libros, que leen. Y para eso tenemos unos ejemplitos. Siguiente, por favor. En el que vamos a tener estos ejemplos. Primero, un libro. En un libro ya está escrito, ¿verdad? Ya está escrita la historia y nuestra inmersión va a depender del detalle de la narrativa, la calidad, que no solamente estemos experimentando a través de nuestros ojos y nuestra imaginación esta historia, sino que realmente nos sintamos los protagonistas, ¿no? Pero difícilmente uno como lector, salvo contadas excepciones, vamos a poder tener el control de cómo termina el libro, cómo termina esta narrativa, ¿no? Si nos vamos al medio del cine, bueno, pues es el caso similar, la película ya está grabada. Igual y nosotros vamos a tener la posibilidad, si hay un final abierto ahí, de interpretar un poquitito, ¿no? Ver cómo nos hubiera gustado que terminara, y ese es un pequeño juego que tenemos para poder controlar esta narrativa. Luego nos vamos a otro medio, como los videojuegos. En los videojuegos vamos a tener un poquito más de control, vamos a tener la posibilidad de ir de punto A a punto B de la forma que queramos, elegir desviarnos en algunas veces, ¿no? Cuando nosotros queramos saltar, el personaje va a saltar, cuando quiera agacharse, va a agacharse. Nosotros tenemos un poquito más de control, pero aún así no es tan abierto. No vamos a tener la posibilidad de controlar todo lo que ocurre en este juego que ya está programado. En cambio, en los juegos de mesa, vamos a tener una capacidad de controlar la narrativa de forma casi absoluta. Hay un juego que muy probablemente hayan visto en esta serie popular que se llama Stranger Things, que se llama Dragones y Calabozos, Dungeons and Dragons. Este es un juego de rol en el que hay un narrador y está platicando un contexto, y las personas que están jugando eligen cómo responder a ese contexto. Supongamos que ahorita estamos donde estamos ahorita, tal cual. Y ustedes, cada uno de ustedes, ya no somos quienes somos. Vamos a ser guerreros mexicas. Y de repente, todo esto vuelve a ser la gran México Tenochtitlan, con las pirámides, con el lago majestuoso, y empiezan a caer fuego del cielo. Cada uno de nosotros va a tener la posibilidad de hacer algo y van a controlar la narrativa. Si corremos hacia allá, si hacia acá, si elevamos una ofrenda, si hacemos lo que sea, vamos a poder desde ahí empezar a hacer una narración en conjunto con la persona que está creando el escenario, pero es totalmente a nuestro control, ¿no? Entonces es un pequeñito ejemplo de cómo funciona. Y siguiente, por favor. Y entonces vamos a poder tener una forma de más o menos catalogar los tipos de narrativa que tienen los juegos de mesa. Está este tipo de narrativa que ya está muy estructurada. Es la forma que tenemos a partir de un juego de vivir una historia. Supongamos que hacemos un juego de la revolución. La revolución la vamos a vivir a través del juego, pero al igual que diferentes tipos de medio que ya mencionamos, la historia ya está definida. La transitamos de forma muy inmersiva a través del juego. La siguiente, por favor, va a ser una narrativa un poquito más libre. Es una narrativa en la cual vamos a tener la posibilidad de hacer las cosas como nosotros queramos. Si han jugado Catán, Catán es un juego en el que cada uno de nosotros vamos a tener un pueblo, una aldea, y vamos a través de recursos a tratar de mejorar nuestra civilización para ser los ganadores. Entonces, ahí nosotros podemos establecer tal cual una narrativa e incluso ponerle bandera a los pueblos y comenzar a jugar esa historia en la que vamos a estar recreando algo que fácilmente podría llamarse la historia de un pueblo de nuestra vida real. ¿Okay? Y el último, que es la narrativa más abstracta, siguiente por favor, es esta narrativa de los juegos más abstractos. Por ejemplo, ahí está Azul. Azul es un juego de mesa
en la que somos artesanos de azulejos. Entonces, el juego está evocado en que nosotros tengamos la experiencia de lo que significa ser un artesano de azulejos. Y vivimos con la presión que siente un artesano de azulejos, y quien ya haya jugado no me va a dejar mentir que es muy divertido y al mismo tiempo un poquito estresante, ¿verdad? Como todo buen juego. Y pues bueno, nos vamos a la siguiente, por favor. Excelente, entonces aquí va una pequeña preguntita. Si el juego es una historia, ¿nosotros qué seríamos? Si hay narradores, hay protagonistas, hay antagonistas en las historias, dentro de este símil, ¿qué seríamos nosotros? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿No? Seríamos narradores, pero al mismo tiempo estaríamos siendo personajes, muchas veces protagonistas. De todo un poco, exactamente. Es un juego en el que nosotros estamos inmersos totalmente en el mundo que estamos jugando y replicando con las personas con las que estamos viviendo. Es una forma de experimentar que es súper inmersiva y que como se graba tanto en las experiencias que nos deja, también por eso nos ayuda a hacer una vinculación e integración con las personas con las que vivimos estas experiencias. Entonces, pues bueno, nos vamos a la que sigue, por favor. Y ahora sí, vamos a ir con el caso respectivo del juego que pues diseñamos en la editorial en la que estoy. Siguiente, por favor. Nuestro concepto iba queríamos hablar de fauna, ¿ok? Queríamos explorar la fauna de diferentes lugares del mundo, principalmente la mexicana, porque somos orgullosamente muy mexicanos, y aparte también queríamos usar la distopía postapocalíptica para dar un mensaje un poquito fuerte respecto a lo que queríamos hablar. Y también queríamos abordar otro tipo de conceptos, también como el tonalismo, que es un concepto muy propio de diferentes pueblos, y que habla del vínculo que tenemos con los animales y la naturaleza a nuestro alrededor. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo abordamos estos diferentes puntos clave que queríamos? Bueno, tomamos la decisión de que fuera a través de narrativa gráfica, pero también a través del juego mismo. Entonces tenemos estos dos caminos y vamos a ver cómo hicimos para que estos se entrelazaran y se interconectaran cada uno. Siguiente, por favor. Entonces, pues bueno, la historia básicamente que tenemos dentro del juego se rodea a través de estos guardianes místicos de la naturaleza, de la vida. Por ahí estamos viendo algunas paginitas del cómic. Y de cómo estas criaturas, cuando surge el hombre, tienen un dilema muy fuerte con el que creo que muchas veces a veces nos ponemos también a pensar, que es, si guiamos todo lo que no seguía a sí mismo, como las plantas, los animales, incluso las rocas, ¿qué pasa con el hombre que ya está empezando a pensar? Si tenemos que proteger el balance y el hombre lo rompe, pero aparentemente se guía a sí mismo porque tiene conciencia, ¿cuál es nuestro rol entonces? ¿Qué tenemos que hacer con el hombre? Bueno, el antagonista de esta historia, él decide que el hombre también tiene que ser guiado por mano de los guardianes invisibles, porque ante su óptica, quien rompe el balance no puede ser consciente. Y el hombre no es consciente en colectivo, sino que hay algunos hombres que son conscientes. Y se propone finalmente comenzar a guiar a la humanidad a través del vínculo que nos une con ellos. Y bueno, eso lleva evidentemente al caos, porque conforme empieza a acercarse al hombre, se hace visible, y no solamente se hace visible él, sino que a nuestros ojos empiezan a botar todas las cosas que eran invisibles, místicas, sagradas, escondidas. Y el hombre, cuando las ve, las empieza a estudiar, las empieza a manipular y termina explotándolas, que es lo que siempre hacemos, ¿verdad? Un poquito. Entonces, desafortunadamente, nos vemos envueltos en una guerra y en un conflicto contra estos guardianes invisibles de la naturaleza. Y eso lleva a los escenarios que estamos viendo por ahí. Entonces, bueno, ya tenemos ahí la pequeña sinopsis del universo que queríamos crear. Siguiente, por favor. Ahora, el universo va a tener un toque de distopía post-apocalíptica. ¿Cómo vamos a abordar esa parte a nivel de juego? Bueno, pues vamos a tener un juego que va a ser un conflicto de 1 a 1 y vamos a tratar de hacer que los jugadores se sientan realmente apresurados por sobrevivir,
que sería lo más cercano que tendríamos una experiencia de vivir en este tipo de ambiente tan hostil. Entonces, ¿quién va a ser el ganador? El que logre quedar en pie. Siguiente, por favor. Y de esta forma vamos a definir justamente el tono de nuestra historia y también que van a tener algunas de las ilustraciones de los escenarios dentro del juego. Siguiente, por favor. El siguiente punto es el de la fauna, que vamos a combinar, como ya lo mencioné un poquitito, con los guardianes invisibles de la naturaleza. Siguiente, por favor. Dentro de este punto de la fauna, siguiente, por fin. Gracias. Dentro de este concepto de la fauna, íbamos a incluir criaturas que fueran reales, que estuvieran inspiradas en diferentes criaturas de nuestro mundo, principalmente mexicanas, y al mismo tiempo guardianes de la naturaleza. Por lo tanto, iban a tener poderes de invocación de los diferentes reinos que les subyacen, el reino vegetal, mineral, fungi, y también iban a tener el poder elemental, ¿no? Cada uno iba a tener el poder de dominar una energía del cosmos. Siguiente, por favor. Entonces, a través del diseño de los personajes, que quisimos que también hiciera eco a la figura icónica del alebrije, definimos un estilo visual que transmitiera que estas criaturas son guardianes de la naturaleza. A través del diseño de las cartas incorporamos también un espacio para que se viera que dominan ciertas energías. En este caso es el ajolote Ariam, que domina la energía del agua. Entonces está ahí representada con este icono, que también está inspirado un poquitito en el glifo de Atl, en náhuatl, y pues que significa precisamente agua. Siguiente, por favor. Y la otra era, así creamos a los Adendei, que son estos guardianes místicos. Siguiente, por favor. Y la otra también era justamente esta invocación que pueden hacer de los reinos que les subyacen. Llegaron a, siguiente, las cartas de equipo. A través del juego también pueden invocar las criaturas del reino vegetal, que es una excusa también de explorar la flora de nuestro país y de diferentes lugares, que también está en peligro de extinción en algunas ocasiones. Siguiente, por favor. Y bueno, finalmente el tonalismo, este concepto muy sagrado y muy antiguo que refiere justamente al vínculo que tenemos con la naturaleza y que a través de la historia, a través del juego, tratamos de hacer un poco de eco para tratar quizá de recuperarlo, porque dentro de la historia justamente te narra cómo hemos perdido ese vínculo y entonces pues es la forma que tenemos de retomarlo. Siguiente, por favor. Y a través de ese vínculo creamos la carta del protector. Los protectores son criaturas conscientes, razas conscientes, no solamente el humano, sino otro tipo de razas que también tienen conciencia dentro de la historia del juego. Estas cartas se pueden vincular dentro del juego para tener efectos específicos con las cartas de los guardianes. Siguiente, por favor. Y a través de eso, de ese vínculo, pueden dominar las energías, el poder que ellos tienen, pero también su sabiduría. Es lo que conoceríamos como el nahual, el hombre sabio, aquel que conoce sus vínculos, conoce su animal y porta su conciencia haciendo del mundo un lugar mejor. Siguiente, por favor. Y así definimos finalmente nuestro juego de 1 contra 1, de supervivencia, con criaturas inspiradas en los guardianes de la naturaleza, de la fauna, pero también que tiene presencia con todos los reinos del mundo. Y siguiente, por favor. Ahora vamos a ver un poquitito cómo se integra la narrativa dentro de este tipo de juegos. Dentro de este tipo de juegos existe algo que se le llama el flavor text. Es el texto narrativo que le complementa a una carta su arte, pero también su efecto. Entonces, es una excusa que tenemos para poder integrar de forma más directa la narrativa a través de nuestro juego. Normalmente las cartas van a tener pues un arte, como podemos ver por ahí en el fondo. Siguiente, por favor. Que es esta criatura abisal que pues dentro de la historia está inspirada también en algunos mitos lovecraftianos para su diseño. Y siguiente, por favor. Va a tener un efecto que también va a ser algo temible porque vas a poder cegar a las cartas oponentes. Entonces, eso
en conjunto con las cartas, el flavor text de la carta, nos va a dar una experiencia única, que es siguiente, por favor. Y siguiente, por favor. Ay, una antes. Muy bien. Entonces, aquí tenemos la carta con el texto completo y su flavor text nos dice: no sigas a la luz, porque si no, la luz te seguirá a ti. Entonces, todo esto nos está evocando el efecto, la ilustración y el texto a esta sensación de amenaza que nos debe transmitir esta carta, este personaje, y todo está acoplado para poder representar esa experiencia al jugador. Siguiente, por favor. Ahora nos vamos a ir seguidito, avanzando. Estas son algunas cartas que tienen igual un flavor text que bien podría complementarse y pasarse a un cuento. La idea era que con la seriación que tienen las cartas se puede dar una experiencia de que cada una va a poderse colocar en orden y darnos una historia. Y aquí la podemos ver. El mismo texto que está ahí es el mismo que está en la carta, donde podemos ver a este lobito que es miembro de esta raza de guardianes que inherentemente se sienten muy vinculados al espacio que dominan, a la naturaleza, pero en su caso, él se siente solo. Siguiente, por favor. Entonces, cuando va en ayuda de sus hermanos, sus guardianes, ellos le dicen: tienes que encontrar a los tuyos. Los Aden y lobos no viven solos, viven en manadas, porque juntos son más fuertes, ellos no dominan energías. Por lo tanto, tienes que encontrar a tu espacio, tienes que encontrar a tu gente. Pero, siguiente por favor, cuando logra encontrar a los suyos, Jacker se ve debilitado. Nota que al vivir lejos de una manada se volvió débil y por lo tanto estas manadas no aceptan a miembros débiles y lo rechazan. Siguiente. Por lo que Jacker se va a vivir al desierto para tratar de encontrar algo de fuerza o simplemente renunciar ya a su deber. Pero se encuentra con este personaje, que es el coyote sabio. Y el coyote sabio se vuelve su amigo y al mismo tiempo pues una clase de maestro. Siguiente. Porque le demuestra que la fuerza que él estaba buscando de forma externa siempre estaba pues en su interior, y así es como descubre que puede dominar la energía eléctrica, cosa que ningún lobo guardián había podido hacer nunca. Siguiente. Y más adelante encuentra su vínculo con un humano y, siguiente, al fin encuentra su hogar. Entonces, este es un pequeño ejemplo. Evidentemente, cada uno de los juegos de mesa y los juegos que nos gustan tienen una narrativa, y un poquito de la intención de esta plática era poder acercarnos un poco a ese mundo y al mismo tiempo pues cambiar nuestra perspectiva acerca del juego, porque a veces tenemos al juego entendido como una actividad de ocio, incluso hasta lo relacionamos con cosas de apuestas, ¿no? De azar, y tiene una connotación negativa de forma cultural, pero realmente es una herramienta que podemos usar para vincular socialmente, para integrar narrativas que ayuden a cambiar nuestro entorno, y pues es también un muy poderoso uso de la creatividad y pues para entretenernos, ¿por qué no? También es muy bueno poder jugar juegos de mesa. Y siguiente. Y finalmente, agradezco mucho su tiempo por aquí. Y pues si tienen preguntitas, pues ya sea por aquí o por allá vamos a estar. Ahí hay una mesita que tiene los comicitos por si gustan conocer el proyecto. Y pues muchísimas gracias por el espacio. Bueno, sí. ¿Alguien tiene alguna preguntita? ¿Nadie? ¿No? Ok. Perfecto. Pues entonces, muchísimas gracias y pues nos vemos. Sigan disfrutando de la feria.